Antes de que comencemos, tres intervenciones de 5 minutos cada quien respecto a las preguntas que les mandé. ¿Sí? Y ya estamos a punto de comenzar. Ahora sí nos vemos todas. En 16 segundos ya comenzamos la transmisión en vivo. ¿Sale? ¿Listas? Lista. Se escucha un poco de hueco. No sé si la... ¿El mío se escucha hueco? Ya creo que ya se escucha bien. Ya estamos en vivo. Muy bien, ahora sí, listas todas. ¿Listas? Listas. Les voy a pedir que desactiven sus microfonitos para que ya comencemos. ¿Vale? Ok, bien, muy buenas noches. El día de hoy nos damos cita para tratar de manera colectiva la invisibilización de la violencia a partir de las prácticas de gobierno y del Estado en el nivel municipal. Entendiendo la importancia fundamental de este conversatorio, donde la participación de todas y todos posibilita evitarlo, con el ejercicio ciudadano al practicar nuestros derechos y obligaciones. Mi nombre es Angélica Pérez Castro y les doy la más cordial bienvenida a Patti Cervantes, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, a Cecilia Maldonado, doctora en Sociología, allá en Sociología por la Universidad Pedagógica Nacional, y a Lisette Santiago, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenidos todos los que el día de hoy nos damos cita. Vamos a comenzar este conversatorio. Democráticamente, yo quisiera preguntarles si esta primera pregunta o esta primera intervención que van a tener ustedes de 5 minutos cada quien, quieren que la preguntemos democráticamente, si la comienza alguien, así nada más como que haciéndonos la seña para comenzar con nuestra primera intervención, ¿no? ¿Qué es la violencia estructural? Compañeras, ¿ustedes deciden? ¿O lo hacemos por orden de ¿quién dice yo? Patti Cervantes. Sí, buenas noches, sí. ¿Me escuchan bien? Patti, tienes tu micrófono apagado. Patti. Yo definitivamente no escucho, se corta demasiado, no pude entender nada de la presentación, más que si íbamos a empezar por una ronda de preguntas, la primera pregunta, pero definitivamente no escucho bien y ya me puse los audífonos para pues, sintonizaba mejor, pero estaba hablando Yazuli y no escucho, no entiendo. Ok, yo sí te escucho perfecto, Ceci. Nuevamente, si ustedes gustan, volvemos a retomar la pregunta. Nada más un favor, a ver si se pudieran poner sus auriculares para que la conversación
se entienda de manera clara, ¿sí? Y nos podamos escuchar. A ver, por favor, yo te escucho perfecto, Cecilia. A ver si Yazuli, por favor, activa tu micrófono, Yazuli, por favor. Sí, sí, ya escucho mejor. Perfecto. Nada más que sí lo voy a cerrar por las transferencias que luego puede haber. Correcto. Maestra Liz, de favor, si nos activa su micrófono para ver si ya todas escuchamos. Hola, buenas noches. Yo las escucho, a excepción de a Pati, no le escuchaba nada hace rato. A ver, querida Pati, por favor, si nuevamente nos dices algo. Activa tu micrófono, Pati. Ajá, a ver ahora. No te escuchamos. ¿Será posible que te coloques unos auriculares, Pati? ¿Les parece mientras la maestra Pati resuelve su problema del auricular? Sí, va a volver a entrar. Vamos a comenzar, ¿les parece? Porque ya tenemos la hora programada, ya estamos prácticamente en vivo, transmitiendo en vivo. Entonces, si ustedes me lo permiten, vuelvo a replantear la pregunta para todas ustedes, ¿sí? Para todas ustedes, comenzamos 5 minutos, por favor, de exposición para cada una de ustedes. Voy a presentarlas nuevamente. Ya la maestra Liz había... sí, maestra Liz, comenzamos con usted, ¿le parece? Vamos ahora a la inversa, ¿ok? ¿Sí? Correcto. Bien, Claro que sí, maestra. Gracias, sí. Ok, bueno, muchas gracias. Nos vamos Pues, a escuchar, por favor, bien, primero que nada, pues gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Es uno de los temas que se deben considerar muy, muy importantes, que es la violencia estructural. Nosotros como sociedad tenemos más visible la violencia, una violencia que es directa, violencia que se le ve a las mujeres en la cara, que fue causa de un golpe tal vez por alguna pareja. Nos damos cuenta que existe una violencia hacia las mujeres, por ejemplo, cuando nos acosan en la calle, cuando nos gritan piropos, por ejemplo. Esa violencia es visible porque es directa, es meramente hacia nosotras, hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro físico, etcétera. Pero existe una violencia que es todavía muchísimo más peligrosa porque es indirecta. Es una violencia que origina la violencia física, la violencia que hace rato que acabo de mencionar. Esa violencia es la violencia estructural, es la causada por el sistema. Es la que causa, por ejemplo, las estructuras que componen nuestra sociedad, estructuras políticas, estructuras económicas, estructuras educativas, estructuras judiciales, por ejemplo. En este caso, la violencia estructural que se maneja, pues es hacia la violencia de género. Es esa violencia que nosotras las mujeres sufrimos de manera indirecta, causada por el sistema de gobierno, por nuestras leyes, por nuestros gobernantes. Por ejemplo, es muy grande y puede causar muchos problemas. Yo pues en varias ocasiones he leído algunos artículos, por ejemplo, he hecho uso también o hago uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo, para no recurrir al aborto.
que aprovecho que debiese ser legal y gratuito. Pero bueno, pensando en esta situación, digo, ¿por qué la mayoría de los métodos anticonceptivos son destinados para nosotras? ¿Por qué es hasta este momento donde la ciencia está tan avanzada que dicen que Rusia antier o hace un par de días consiguió ya la vacuna en contra del COVID-19? ¿Por qué entonces no se ha encontrado, por ejemplo, no se ha querido encontrar o no se ha querido utilizar un método anticonceptivo para los hombres que tomen pastillas, por ejemplo, ¿no? En cambio, para nosotros, nuestra educación sexual nos dice, debes de cuidarte, tú, la mujer, debes de cuidarte. El hombre, pues no sé, ¿no? Es irresponsable, etcétera, pero tú como mujer eres la que te tienes que cuidar, eres la que tiene que buscar el método anticonceptivo. Ya hay muchísimos, desde condones, pastillas, inyecciones, parches, dispositivos, etcétera, pero son para nosotras. Esto es parte de la violencia estructural, porque el sistema de salud mundial protege y hace invisible las necesidades, por ejemplo, en este caso, del género o de nosotras como mujeres. La situación aquí es triste porque nosotras en este caso no podemos pues tal vez hacer mucho, ¿no? A menos que sea una mujer que se dedique a la ciencia y que pues busque tal vez un método para los hombres que consuman diario una píldora o qué sé yo, pero ni siquiera lo va a permitir el sistema, porque el sistema está creado para dejar abajo y necesidades de algunas otras personas, como por ejemplo nosotras que somos mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a reducir, voy a reducir un poquito más el ejemplo respecto a nuestro país, con respecto a nuestro estado, con respecto a nuestro municipio. No es muy fácil tal vez denunciar una violencia de género ante nuestras autoridades porque se minimiza, porque muchas veces se revictimiza, ¿no? Porque si sufres una violación y vas a denunciar al violador y demás, muchas veces hemos sabido de casos en donde las propias personas que atienden los ministerios públicos te dicen, pues ¿para qué anda sola, no? O ¿para qué anda vestida así? O ¿para qué? Entonces, esa es la violencia que nuevamente está sufriendo esa mujer por parte del Estado, por parte del sistema. Eso es la violencia estructural. Gracias. Ok, maestra, vamos a continuar aquí. Por favor, compañeras, no se me pierdan. Ceci, por favor, ahora aprovechamos que ya estás conectada. Por favor, tu intervención. Muchas gracias. Sí, gracias, Angie. A ver si se escucha bien. La verdad es que yo sigo sin tener buena recepción. Entonces, bueno, de inicio, es un honor compartir este foro con Lisette, una luchadora social que muchos conocemos, con Yazuli, una joven feminista también con una importante ya trayectoria a pesar de su juventud, y de Patti Cervantes, bueno, una escritora también con la cual me siento muy grata de poder estar compartiendo aquí la mesa. Respecto al tema, pues es un tema súper importante y me parece una gran iniciativa de acción ciudadana, de promover este tipo de foros y este tipo de conversatorios con temas que nos incumben no solo a las mujeres, sino que
también incluye obviamente a los hombres. Para empezar, el conversatorio es sumamente amplio, ¿no? O sea, caben tantas vertientes que, bueno, tratamos de, bueno, en lo personal traté de simplificar un poco con base a lo que nos comentaste, Angie, sobre qué es una violencia estructural de género. Bueno, podríamos empezar por cuestionar el mismo término de género, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso, o no me voy a meter en eso en este conversatorio, y voy a tratar de enfocarme un poco más a lo de violencia estructural. Por violencia estructural, pues, me parece que podemos remitirnos inclusive a hace siglos, ¿no? Cuando aproximadamente en el siglo XVI y XV, pues se empieza a generar otra manera de convivencia y de relación social entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando mencionamos que una violencia estructural, pues es parte de lo que estamos viviendo principalmente las mujeres, aunque obviamente no descarto casos también de hombres, pero que en su mayoría vivimos las mujeres, pues me remite a estos ejemplos que ya había mencionado Lisette, pero también quiero poner en la mesa aquellas violencias que vivimos en la casa, y me refiero al trabajo doméstico, al trabajo de reproducción social fundamental para la reproducción biológica, para los haceres cotidianos de nuestras vidas, y son actividades que han quedado desvalorizadas, devaluadas, tanto por los propios hombres como por el propio Estado. Entonces, cuando me remiten a la pregunta de qué es una violencia estructural, pues inmediatamente pienso en el trabajo reproductivo, en el trabajo doméstico, que es fundamental para la crianza de los niños, que es fundamental para el cuidado de los enfermos, de nuestros adultos mayores en nuestros hogares y de las propias parejas. Estoy pensando en mujeres ya casadas, de aquellas actividades que tienen que llevar a cabo para que el hombre pueda salir a trabajar y pueda desenvolverse él en un ámbito público, pero la mujer queda enclaustrada en un trabajo doméstico y peor todavía, este trabajo muchas veces es desvalorizado. Y que para que la mujer pueda quedar sometida a ese trabajo, generalmente nuestro primero, estoy escuchando un ruido ahí un poco raro, pero bueno, voy a seguir hablando. Generalmente las parejas o nuestro género hombre utiliza métodos violentos para la subordinación de la mujer, para que la mujer quede enclaustrada en este trabajo. Y aunque no o sea, yo tampoco lo desvalorizo ni demás, por elección la mujer puede decidir hacerse cargo del hogar y de todas aquellas actividades de reproducción, pero que sea por una libre elección y no como una consecuencia de que no hay otra opción, de que no hay otra elección. Entonces, para que la mujer pueda quedar ahí, digamos, en una violencia que es invisibilizada, porque además generalmente los gobiernos no nos hablan de este tipo de violencias, el hombre requiere utilizar un aparato, y este aparato pues es precisamente tanto el de la violencia emocional, de la violencia psicológica y de la violencia física que viven muchas y miles de mujeres aquí en nuestro municipio también, y aquellas que tienen el valor de demandar ante el Ministerio Público, pues nos ayudan a formar cierto tipo de estadísticas, pero también hay muchas que por miedo o por no saber los procedimientos judiciales, pues no lo realizan, y hay muchas más mujeres que viven este tipo de violencias, pero que están invisibilizadas. Entonces es importante que los gobiernos no solo presten atención a los programas, voy a rememorar alguno que se ejecutó directamente a nivel estatal muy recientemente en algunos años, en donde a la mujer por el trabajo doméstico se le da un apoyo económico anual.
Bueno, estos trabajos de política pública desde el Estado no son suficientes y no lo serán mientras no se implemente otra forma de relacionamiento social que no venga precisamente desde este tipo de programas, sino más bien estoy pensando en un sector educativo que desde ahí vaya impulsando y vaya empujando otras formas de respetarnos entre convivencias de hombres y mujeres. Bueno, también no sé los minutos cuántos nos toca, pero de entrada para la violencia estructural quiero poner esto, lo del trabajo doméstico que ejercen muchas mujeres y que es un trabajo devaluado, desvalorizado, tanto por el género hombre como por el Estado. Y ahí de momento me quedo. Gracias. Muy bien, gracias, Maldonado. Vamos entonces ahora con Yazuli Pérez, por favor. Muchas gracias. Yo espero que se escuche bien. Si no se escucha, me hacen una ceñita, porfis. Bueno, pues antes que nada, espero que esto no sea parte de mis 5 minutos, pero antes que nada, agradezco mucho el espacio. Creo que es un espacio como es muy importante que desde las propias mujeres empecemos a dialogar de lo que está ocurriendo sobre nuestro municipio, ¿no? O sea, creo que hay una trascendencia política y de responsabilidad ética, ¿no? Al generar estos espacios de diálogo y de intercambios desde nuestras propias realidades. A mí me suena como muy amplia lo que es la pregunta, ¿qué es la violencia estructural? ¿No? Porque me podría remitir desde un poco, incluso hablando desde Marx, por ejemplo, cuando hablaba de esta violencia estructural, pero no me gustaría hacerlo desde él, sino más bien desde las teóricas feministas, ¿no? Que están hablando no solamente de la violencia estructural económica, sino que están hablando también ahora de la violencia estructural patriarcal y ahora mejor dicho como la heteropatriarcal, el sistema heteropatriarcal. Entonces, yo no puedo pensar una violencia estructural si no estoy pensando cómo estas violencias intersectan y atraviesan al género, al cuerpo sexualizado que somos las mujeres, ¿no? Y además de todo, esta violencia viene acompañada de un clasismo, viene acompañada de un racismo, viene acompañada de una violencia sexual hacia mi cuerpo y viene acompañada de una necropolítica, ¿no? ¿A qué me refiero con la necropolítica? Pues como a estas formas de concebir a la sociedad, un poco pensando en Sayac Valencia, no sé si me escucho muy pesado. ¿Se vuelve a escuchar? A ver si ya me escucho mejor. Entonces, esta es pensar justo como el exterminio de las poblaciones, pero sobre todo y más aunado hacia el exterminio de nosotras, las mujeres con ciertos cuerpos. Entonces, para mí es importante hablar de esta estructura violenta que además el mayor hijo del heteropatriarcado y del capitalismo es el Estado, cualquier tipo de gobierno, ¿no? O sea, yo no puedo pensar y yo, sinceramente, yo no puedo depositar mi confianza en algún gobierno de cualquier partido político, porque es el hijo del patriarcado, es el que reproduce estas prácticas. Lo vemos en las mañaneras con el presidente de la República, ¿no? Que tiene un discurso muy populista, pero que al final es un discurso reformista, que además de todo está legitimando la mayor institución que le sirve al heteropatriarcado, que es la familia, en el momento en el que nos está poniendo y nos está negando a nosotras como mujeres sujetas políticas de cambio y de transformación, al decirnos, ustedes son las cuidadoras de los enfermos del COVID, y lo vemos muy claramente, ¿no? Al decirnos que no hay una violencia de género, al decirnos que los feminicidios han disminuido. Entonces, pensar en esta violencia estructural significa para mí pensarla desde el ámbito heteropatriarcal, desde cómo nos atraviesan en nuestros cuerpos, cuerpos que son racializados y cuerpos que son clasificados, y desde los lugares geográficos de los cuales estamos habitando, ¿no? Y para eso, como vuelvo a repetir,
pues sirve. Para eso es para lo que nos sirve el Estado, o para lo que le sirve al heteropatriarcado y además a toda esta política neoliberal, ¿no? Porque lo que está buscando esta política neoliberal de este gobierno o de cualquier otro gobierno no es romper con estas prácticas violentas, neoliberales, ni de exterminio de los cuerpos de las mujeres, sino lo que está buscando es reproducirlo. Al reproducirlo, pues obviamente lo que buscan son estos programas asistencialistas que dicen justo un poco lo que comentaba la compañera, ¿no? O sea, que te dicen, te voy a pagar por un trabajo, ¿no? Un trabajo que está sosteniendo además a todo el sistema, ¿no? Me van diciendo porfa el tiempo, porque si no me puedo seguir o puedo, entonces me van ahí. Y creo también que esta reproducción y esta invisibilización de las violencias estatales está invisibilizada a partir de las políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que lo que buscan es solamente decir, esto es cuestión de género. Las mujeres solamente globalizamos el término mujer, ¿no? Y decimos, todas las mujeres pasamos por violencia y todas las mujeres estamos en la misma situación, y definitivamente no. Debemos de hacer una distinción de una mujer que está en cierta clase, una mujer racializada y una mujer que habita cierto espacio geográfico, ¿no? Entonces, cuando damos todos estos apoyos asistenciales o cuando pensamos a partir solamente de las políticas públicas de género, estamos invisibilizando el verdadero trasfondo de las luchas feministas, ¿no? Y es aquí donde me gustaría meter, sí, de lleno, lo que es pensar solamente en la política pública de género y pensar en las luchas feministas que se están gestando desde los espacios comunitarios y de resistencia, ¿no? Y de organización comunitaria. ¿Ya me pasé? ¿Ya está ahí? Ok, gracias. Muchas gracias, Yazuli Pérez. Vamos a continuar a ver si ahora sí podemos escuchar a la maestra Patti Cervantes, de favor. Sí, perdonen todos estos inconvenientes técnicos. Quizás soy medio simio y no puedo con esta tecnología. Pues creo que me toca cerrar, nada más enfatizar en que en efecto la violencia estructural pues tiene que ver con el modelo económico, por supuesto, ¿no? Es como el origen finalmente de la violencia en todas sus amplias manifestaciones. Es la más difícil también de identificar, porque es intrínseco pues al modelo en que se conducen, se reproducen los sistemas económicos, sociales. También, por lo tanto, será como la más difícil para la sociedad de poder luchar contra ella. Tiene que ver con la manera en que los estados en general no satisfacen las necesidades humanas de la población, y ahí hablamos no solo de las mujeres, sino por supuesto de todos las minorías que no ven satisfechas sus necesidades de libertad, de bienestar y en el peor de los casos de vida o de supervivencia, ¿no? Entonces, la violencia estructural pues sí es la lucha en contra de su erradicación, pues tendrá que centrarse en algún momento en la historia que incluso no podamos ver nosotros, la lucha por sino el debilitamiento, totalmente la anulación de un sistema como en el que estamos viviendo, ¿no? La globalización y el neoliberalismo como expresiones máximas de un sistema de explotación concretan de manera perfecta pues esta violencia estructural. Ok. Haya escuchado. Sí te escuchamos, Pati, sí te escuchamos. Ok, no agotaste tus 5 minutos, pero está muy bien, me parece perfecto. Capacidad de síntesis.
Bueno, entonces sí, todavía tenía tiempo. Agradecer la invitación. Creo que entré un poco de manera abrupta. Me encanta conocerlas. Me gusta sobre todo ver gente tan joven. A veces las feministas viejas nos sentimos muy rebasadas. Nuestra realidad o las luchas que a nosotros nos tocó en nuestra juventud, pues fueron totalmente distintas, aunque en esencia es lo mismo. O sea, este sistema del que hablábamos no está, pero para nada socavado, pero pues es parte de esta lucha de todos, pues es precisamente esta reflexión que ahora hacemos, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Muchísimas gracias, querida Pati. Este tipo de violencias estructurales aparecen tan normales ya estas dichas o estas prácticas que vivimos el día a día, que pareciera que no las percibimos de todo, ¿no? Justamente es lo que nos ocupa el día de hoy. Y vamos a continuar con esta ronda de participaciones. Ahora, pidiéndoles de favor que nos comenten en este ámbito municipal que es el que nos ocupa el día de hoy, porque además todas somos vecinas de Ixtapaluca, ¿sí? Todas vivimos en este municipio y yo quiero que nos comenten a todas las personas que el día de hoy nos dimos cita, cómo repercute en la vida cotidiana esta invisibilización de las violencias desde las prácticas del Estado, aquí en nuestro ámbito municipal. Por favor, ¿quieren que comencemos con Cecilia esta vez en este orden? Por favor, Ceci. Cecilia Maldonado. Angie, ¿yo? Por Ok, favor. sí, ya. Aquí, atendiendo el llamado. Bueno, ¿cómo repercuten estas violencias estructurales de género en el ámbito municipal? Pues definitivamente me remito otra vez a nuestra vida cotidiana, ¿no? Me parece que es el gobierno municipal, me parece que es el gobierno de los más importantes, o sea, no le quito importancia a los otros órdenes de gobierno, pero yo me considero en lo personal una municipalista y una localista, porque es ahí directamente en donde las comunidades o las localidades administran o les administran, desafortunadamente les administran, ¿no? Sus bienes materiales y en donde se da forma a la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de una violencia estructural de género, pues definitivamente estamos haciendo un desdoblamiento entre lo que se vive en la violencia dentro del hogar y lo que se ve en en las calles, en nuestros ámbitos públicos, pero de algún modo todavía locales. Y esto me recuerda lo que Lisette mencionaba en su primera intervención, cuando ponía el ejemplo de cuando una mujer camina y ejerce una violencia sobre nosotras, ¿no? O nos supuestamente nos dicen palabras los hombres, aludiendo a, a la belleza o demás. Al final de cuentas no se refiere a un ámbito de belleza, ¿no? Sino más bien se refiere a un ámbito de violencia, es una violencia simbólica y es una violencia verbal la que ejercen los hombres cuando hacen expresiones de piropos a las mujeres en la calle. Pero ese solamente es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Y vuelvo a manifestar
otra vez que el ámbito reproductivo de la mujer en su hogar queda subsumido, queda desvalorizado, porque al final quien sale a la luz es el hombre. Esto me remite a pensar que hay una especie de micropoder de lo que nos hablaba. Dentro de los pequeños también hay micropoderes. Entonces, en el ámbito familiar o en los hogares pensados de forma muy, muy coloquial y muy conservadora de la formación de familias, hombre, mujer e hijos, existe también una especie de poder que ejerce el hombre sobre su esposa o sobre su pareja, y además también en el ámbito de gobierno existe una subordinación muy similar. Voy a poner otro ejemplo. Muchas de las mujeres que trabajan en los ámbitos de gobierno son las que se encargan de realizar todos los procedimientos, todo este trabajo hormiga que al final de cuentas sirve para el sostenimiento de una administración municipal. ¿Qué pasa? Que generalmente son los hombres quienes salen a la luz como los portadores de Ok, Ceci, ya la última parte no la escuchamos, no seas malita, a ver si pudieras checar por ahí tu conexión de internet. Y mientras continuamos, ¿les parece? Vamos a continuar con este conversatorio. Vamos a darle la palabra en el mismo orden en el que lo venimos haciendo. En esta ocasión a Pati Cervantes. Pati, por favor. Sí, claro. Pensando en la definición, en acercarnos a una idea muy, muy acotada de la violencia estructural, y es pensando en el municipio ahora, cómo nuestro municipio ignora que existe esta violencia estructural. Me quiero referir concretamente a la alerta de violencia de género. Pues todas sabemos que la alerta tiene como propósito que se implementen medidas, programas específicos para tratar de disminuir precisamente la violencia de género. Desde 2007 que se creó la ley que busca garantizar que las mujeres vivamos en libertad y con seguridad, se pensó en esta etiqueta pues a ciertos lugares, concretamente en nuestro estado fue de los primeros en que se estableció la alerta. ¿Y qué sucede en los hechos? Nuestro municipio es parte de estas alertas, está etiquetado con la alerta de violencia de género. El año pasado, nuestra alcaldesa pidió que se solicitara, que se excluyera ya de la alerta al municipio de Ixtapaluca a partir de que generó una serie de propaganda. Ella decía, he gastado tantos millones de pesos en hacer pancartas, en colgar lonas en lugares visibles, en fin, como si este solo hecho abatiera pues la problemática o le diera algún cauce digno, ¿no? No hay ninguna solución. No he encontrado un comparativo de antes de la alerta de género
cuáles eran los datos de violencia en las mujeres que vivimos en este municipio. Estamos hablando de asesinatos, secuestros, violaciones, etcétera. Y bueno, el parámetro para pedir que ya no se etiquete hacia nuestro municipio tendría que ser la comparativa de estas estadísticas para ver si todo este trabajo que dice la alcaldesa que se hizo en favor de esto, realmente tuvo los resultados esperados. A mí me parece que esa es la evidencia más clara de esta invisibilización. O sea, es no entender que la violencia de género, mientras no la afrontemos como una cuestión como de la esencia del sistema, y que no generemos un cambio en esta violencia cultural, es decir, en esta parte de la ideología, de hacer como, de normalizar las cosas, entonces pues no vamos a avanzar, ¿no? A mí me parece grave, pues muchas tenemos hijas jóvenes, adolescentes, y que no haya realmente una acción decidida de parte del municipio para tratar de encauzar esta problemática, ¿no? De manera exitosa. A mí me llama la atención, por ejemplo, que si hicieran en Los Héroes, que es donde yo vivo, una consulta a las mujeres que vivimos aquí, si conocemos qué ha hecho el municipio en relación a la alerta de violencia de género, podría asegurar que nadie sabe qué se ha hecho en torno a ello, ¿no? Esa idea que tiene nuestro gobierno municipal de gastar dinero en ciertas cosas para justificar o explicar que se hacen o que se atienden las problemáticas, pues es como muy curioso, lo vemos en muchas otras cosas, ¿no? Hacen obras sin que haya un programa que sustente el uso de esas obras. Hablo, por ejemplo, las albercas, otro tipo de cosas, pero la idea es esa. Nuestro municipio se caracteriza, o este gobierno municipal se caracteriza por hacer gasto en ciertas cosas que creen que van a servir a la población, pero si no hay realmente ni la intención de solucionar el problema, ni un programa que sustente esto, pues finalmente es como si no se hiciera nada, ¿no? Entonces, a mí me parece de lo más absurdo que se solicite que nos quiten la etiqueta o que nos saquen pues de esta alerta de violencia de género con el solo hecho de hacer volantes y pegar pancartas o pegar lonas en lugares visibles, ¿no? Yo creo que nadie sabemos qué está realmente haciendo el municipio en relación a esto. Y bueno, hasta ahí mi reflexión en torno a este ejemplo, ¿no? Yo creo que sí hay muchísimos más, pero este me parece como el más, el que con más claridad nos puede ilustrar de qué manera el Estado ignora la violencia hacia nosotras. Muchas gracias, querida Pati. Vamos entonces con la reflexión y la participación de la maestra Liz, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, ¿qué puedo notar en nuestro municipio, Me da mucha tristeza, me da mucho coraje también, porque como mujer, he sido varias veces violentada en la calle, por ejemplo, y también, por ejemplo, me entristece ver que varias veces he quedado parada en la combi, pues las paredes están atascadas de mujeres desaparecidas. Me es triste también que cada semana creo que hay o encuentran cadáveres de mujeres asesinadas en Ixtapaluca. A 6 casas de donde yo vivo,
El año pasado encontraron a una chica que había sido abusada sexualmente y dejó ahí su cuerpo como un objeto en un terreno baldío, ¿no? No. Buscando información, me encontré con que en el 2019, el año pasado, nuestra presidenta municipal hace su informe anual y en este encuentro que efectivamente hay programas, hay pláticas, hay talleres, se supone que hay una fiscalía allá en Iztapaluca para denunciar este tipo de violencia, la violencia de género, pero yo nunca me he encontrado con nada. Efectivamente, espero que los que existan, es probable que sí estén realizando sus pláticas, pero ¿por qué siguen apareciendo mujeres asesinadas? ¿Por qué seguimos siendo violentadas? Esa es la prueba del sistema y los programas que ellos están implementando nada más no están funcionando. Efectivamente, como decía Pati, me encontré también con esa noticia donde la alcaldesa Marisela Serrano solicita que se nos quite la alerta de género. Nosotros aquí en Iztapaluca tenemos una alerta de género, tenemos 2 alertas de género por la violencia que ha sido incrementando, que se ha ido incrementando conforme ha pasado el tiempo. No ha funcionado en ningún programa que nuestro gobierno municipal esté implementando. Lo único que nos está mostrando es el sistema en Iztapaluca, nada más no funciona. Somos uno de los municipios del Estado de México con mayor índice de violencia y no se atiende. Buscaba, por ejemplo, como bien lo mencionaba Pati, el gobierno municipal usa recursos en programas que no tienen sentido. Mencionaba las albercas, ¿no? Yo tengo una enfrente de la casa, un parque ecoturístico en el Cerro del Elefante. Ese cerro del elefante, ese parque que construyeron en la cima, mucha gente lo aplaude, pero bueno, les cuento, se llevó a cabo sin permisos, se llevó a cabo sin estudios y informan que hubo un costo total de 36 millones de pesos. 36 millones de pesos que bien pudieron haber ocupado para vigilar los planes y programas, que bien se pudieron haber ocupado para dar atención a las víctimas, que bien se pudieron haber ocupado para crear más oficinas de atención hacia mujeres que hemos sido violentadas, que bien se pudieron haber ocupado para capacitar a los policías, por ejemplo, para saber, pero muchas veces han sido los policías quienes en la calle nos acosan. Entonces, me enoja este gobierno, me entristece saber la situación en la que estamos, porque como mujer, día a día lo vivo. Entonces, no es que utilicen recursos de origen federal en este caso, para esconder trampas, para esconder corrupción y para darse no solamente los terrenos, porque es la organización antorchista, sino además el dinero que a todos nos debe de ser útil. Buscaba también, y en un informe del 2000, en aquel entonces estaba el presidente, el señor Enrique Santos, también de estirpe antorchista, y solicitó un presupuesto federal para combatir la violencia de género de 8 millones de pesos. Y a partir del 2015, en el 2020 han empezado de esos 8 millones de pesos, no sé en dónde se invirtieron, tenía muchísima razón. Si me preguntan a mí, habitante de Tlapacón, Iztapaluca, si he visto o si he sabido de qué está haciendo mi gobierno municipal para defenderme, para proteger mi integridad, nada.
no he visto nada. Todo lo contrario, todo esto ha ido en aumento y me ha tocado vivirlo. Dentro de la lucha social que en mi grupo ya hemos estado llevando a cabo, sucede también algo muy curioso. Cuando me he entrevistado con algunos personajes, la expresión que hacen al conocerme es: ay, eres mujer, eres hombre. Como si los únicos valientes, como si los únicos que tuvieran la oportunidad de luchar fueran nada más los hombres. Y eso pasa en mi municipio, eso pasa en mi comunidad. Veo mi Ixtapaluca ante la violencia de género. Gracias. Muy bien, maestra Liz, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este bloque con la participación de Yazuli Pérez. Por favor, Yazuli, queremos escucharte. Hola, bueno, pues híjole, es un tema demasiado complicado, es un tema demasiado delicado, porque a mí me gustaría contextualizar y que pensáramos desde dónde estamos hablando, ¿no? Estamos hablando desde un municipio pertenece a la entidad federativa más violenta a nivel nacional, ¿no? Desde ahí partimos, y partimos también desde un municipio que ha sido desde un estado que ha sido gobernado por el PRI, con todas estas lógicas represivas de impunidad y de exterminio que utiliza el PRI, ¿no? Pero después también estamos en uno de los dos municipios a nivel estatal que es gobernado por Antorcha Campesina. Y esto es algo que yo siempre he marcado, que, bueno, yo... a pesar de que mi familia es originaria del municipio de Ixtapaluca, yo radiqué aquí hasta los 18 años y de ahí tuve una pérdida, como una separación con el municipio hasta apenas, y que apenas vengo integrando desde que inició la pandemia, ¿no? Entonces, vengo entendiendo estas lógicas de relación y de violencia y de exterminio hacia nosotras las mujeres en el municipio, ¿no? A mí me gustaría aquí, por ejemplo, retomar un poco a Rita Segato cuando habla de la violencia expresiva hacia las mujeres, ¿no? Y entonces está hablando de una violencia expresiva que se materializa en los cuerpos de las mujeres. Definitivamente sí, yo coincido con Patricia sobre estas dos alertas de género, la primera que se lanzó en el 2015 y la segunda que se lanza en el 2019, ¿no? Y que ahora se dice que cuando hace un par de días se encontró el cuerpo de una mujer y el cuerpo de una Jiménez Cantú, ¿no? Entonces, y pensar en toda esta invisibilización de la violencia, a mí la verdad es que me genera mucho conflicto y me genera como mucha preocupación el cómo Ixtapaluca está siendo inmovilizado y desconectado de toda esta lucha que se está emprendiendo en otros municipios a partir de las compañeras y de las luchas feministas, ¿no? Tenemos el caso de Nezahualcóyotl, tenemos el caso de Catepec, tenemos el caso de Chimalhuacán, que a pesar de que son municipios que aglutinan a una mayor cantidad de población, están comenzando a generar estos procesos de resistencia y de denuncia, ¿no? Del cuestionar y de pedir una rendición de cuentas al Estado. Por el otro lado, también me remito mucho a pensar justo en esta revictimización que se nos hace a las mujeres a partir de las políticas públicas del Estado, ¿no? Con esto un poco que mencionaban las compañeras anteriormente sobre todas estas políticas y todas estas acciones que se emprendieron a partir de la primera alerta de género, ¿no? Y más bien lo que hacen estas acciones, pues, es seguir victimizando y seguir además reproduciendo esta discriminación, violencia y llegar hasta el punto más álgido que es el feminicidio con las mujeres en Ixtapaluca, ¿no? Entonces, yo no veo absolutamente nada de trascendental estas políticas que se han generado en los periodos de Marisela Serrano, que además ya son 9 años de gobernanza, ¿no? Y que sobre todo también la población, si nos damos cuenta, estamos ahorita paralizadas por un shock, ¿no?
Es esta famosa doctrina del shock de la que venimos hablando incluso en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un silencio, ¿no? Hay una negación de nosotras como mujeres, o sea, en sí hay una negación del ciudadano que además sirve para la reformulación y para la reproducción de la vida estatal, ¿no? Somos ciudadanos solamente cuando son temporales electorales. Después ya no somos ciudadanos. Un ciudadano se supone que debería de tener derechos que lo respalden. Y el primer derecho es el derecho a la vida. Nosotras las mujeres no tenemos el derecho a la vida. Entonces no somos ciudadanas, ¿no? O sea, si lo pensamos en términos políticos estatales, nosotras no somos ciudadanas, no tenemos ningún derecho, no hay ningún respaldo. Yo no me siento segura de que mis hermanas salgan, ni que mis primas salgan, ni de que mi prima se vaya a estudiar a Chimalhuacán, ¿no? Yo no me siento segura de nada de eso. Entonces, si yo no me siento segura, yo, mujer, pues obviamente en lo que menos creo, pues es en las políticas públicas de género, ¿no? Porque estas políticas públicas, lo vuelvo a repetir, lo que generan solamente es la pasividad del sujeto político mujer, ¿no? Esta pasividad de decir, vas al MP y denuncias. Y nos dicen, vamos a capacitar a los policías con perspectiva de género. Pero como lo mencionaban, ¿no? O sea, el género es algo que ha servido muy bien al Estado para seguir reproduciendo las violencias patriarcales, ¿no? Entonces, se capacita a los policías, que es como casi todo lo que ahora hacen todos los estados que tienen alerta de género, capacitación al servicio público, ¿no? Y entonces creemos que la capacitación y la perspectiva de género es cuando llegas tú al MP o cuando llegas a algún otro lado y creemos que es como, sí, te empiezo a cuestionar, ¿no? O te digo, sí, no te preocupes, vas a estar bien, conmigo vas a estar bien. Volvemos a caer mucho en este paternalismo que traemos del patriarcado, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar y cuestionarme sobre todo el por qué nosotros siendo Ixtapaluca, un municipio con 2 alertas de género y además militarizado también, y que es algo también de lo que tenemos que hablar, ¿no? Aquí hay muchísimos problemas en Ixtapaluca y es este municipio silenciado, es el municipio fantasma, donde no está pasando absolutamente nada porque está Antorcha Campesina. Sin embargo, tenemos también a la Guardia Nacional. Y como lo mencionaba, ¿no? No podemos pensar el municipio genéricamente porque tampoco podemos recaer en eso. Yo entiendo que no es lo mismo ser mujer en Coatepec, por ejemplo, a ser mujer en Alfredo del Mazo o en Ciclalmina o en el Tejolote, que son de las colonias con mayores índices de feminicidio y de violencia contra las mujeres. Pero que, sin embargo, estamos bajo esta lógica, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el hecho de pensar, yo la verdad es que tendría mucho que cuestionarle a todo, en general al Estado, ¿no? Y en particular, pues obviamente al gobierno antorchista de Marisela Serrano, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí lo dejo ahorita. Definitivamente, digo, una plática bastante provechosa, bastante interesante y quisiéramos tener un poco más de tiempo para continuar con esta exposición desde todos estos puntos de vista, ¿no? Y aquí que nos estamos volviendo este instrumento para generar opiniones, para generar esta coincidencia, ¿no? De expresar lo que nosotros vemos, visualizamos en el entorno en el que vivimos. Y en este justo ejercicio de nuestros derechos, como lo estamos nosotros ahorita manifestando, ¿qué estamos haciendo? Estamos proponiendo, estamos deliberando, estamos decidiendo acerca de acciones, ¿no? Que en algún momento, pues, se tienen que volver necesaria nuestra participación pública en este ámbito, en este entorno, ¿no? Y que es decididamente lo que cada una de ustedes hace, y por eso es un gusto, la verdad, estar aquí conversando con ustedes. Y ya para concluir en este conversatorio, algo muy importante y fundamental es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo inhibimos? ¿Cómo contrarrestamos estas prácticas, ¿no? Desde aquí, desde nuestro entorno inmediato, ¿no? Este ejercicio que estamos haciendo de colectivizar, de hablar, de platicar, ¿no? De difundir nuestro pensamiento es un ejercicio muy importante.
Pero a mí sí quisiera yo preguntarles este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Nosotros como entes, como mujeres que vivimos aquí en Iztapaluca, ya conocemos la problemática, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proponen ustedes? No veo a Cecilia, pero le damos una tercera llamada a Ceci, a ver si ella nos quiere comentar de primera instancia, por favor, Ceci. Sí las escucho cortadas otra vez, entonces voy a ser súper breve para que se pueda escuchar. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que este tipo de iniciativas son muy importantes, de seguirlas, darles continuidad y de seguir creando y consolidando también espacios de mujeres, de entre mujeres y también desde nuestros propios hábitos cotidianos, generar otro tipo de relaciones con los hombres, ¿no? O sea, es muy importante que también estas iniciativas de las que estamos planteando, salgan desde nosotros, desde saber qué es lo que vamos a permitir y qué no vamos a permitir, hasta dónde vamos a poner límites y qué es lo que vamos a ir gestionando como todo un conjunto social, ¿no? Y agrego una cuarta parte que es sumamente importante y que abreva y además deriva de los comentarios que ya habían hecho anteriormente las compañeras, que tiene que ver con que la mujer misma, que nosotras mismas, tratemos de descolonizar este patriarcado que nos han interiorizado desde pequeñas y además psicológicamente y que además viene de un proceso cultural de larga data, ¿no? Que en la medida de lo posible nosotras mismas vayamos despejando como esta nube patriarcal que nos envuelve, irla desestructurando, irla rompiendo, porque precisamente por eso nos encontramos con mujeres que gobiernan, pero que replican precisamente estas prácticas del patriarcado. Y entonces ahí ya no hay una diferencia entre si es género de hombre o mujer, porque entonces las mujeres, cuando interiorizamos este machismo y este orden dominante masculino, estamos reproduciendo al final estos privilegios y esta serie de poderes en contra de los cuales nosotras estamos, y estamos en contra porque precisamente nos subordinan y nos subsumen y nos desvalorizan como mujeres. Entonces, hasta ahí dejo mi intervención, con esas 4 aportaciones sobre el cómo poder desestructurar estas violencias, y les agradezco mucho. Muchas gracias, Cecilia Maldonado. Vamos en el mismo orden. Maestra Patti, por favor. Sí, gracias. Pues me gustaría hablar un poquito también de la violencia cultural como ámbito legitimador de la violencia estructural y de la violencia directa, ¿no? Este concepto nos lleva a pensar en las actitudes. Luego, entonces, si esta violencia cultural legitima este tipo de actos como el que estamos celebrando en este instante, deberá o tiene el espíritu de construir esta violencia cultural. Luego, entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacían o a la reflexión que nos pedían hacer, ¿qué hacemos? Yo siempre pienso en la educación, pero la educación, finalmente, el resultado es como a mediano, largo plazo. No obstante, yo creo que todos quienes tenemos contacto con jóvenes o tenemos la responsabilidad de formar individuos, bueno, nuestros hijos, sobrinos, alumnos, en fin, pues deberemos de incidir pues, en esta modificación de la violencia cultural, ¿no? De esta transformación, de esta deconstrucción.
Otra cosa que me parece importante que en lo inmediato sí podemos hacer es exigir rendición de cuentas, ¿no? Volviendo un poco a lo que decíamos de nuestro flamante gobierno antorchista, pues parte del problema es que no exigimos, ¿no? Que se rindan cuentas en cuanto a las políticas públicas. Hablábamos de esta alerta de violencia de género y yo decía, si hicieran una encuesta de cuántas personas en Los Héroes conocen de la alternativa que esté dando el municipio en relación a la violencia de género, seguramente todas ignorarían que se está haciendo. Pero entonces, quienes sabemos que no se está haciendo nada, tendríamos la obligación de informar precisamente esto, ¿no? Entonces, y de exigir que se haga realmente una acción decidida, ¿no? Esa sería. La otra cuestión que me parece importante y que tiene que ver un poco con lo que decían es el crear comunidad. Crear comunidad significará entonces hacer estos conversatorios como algo sistemático, pero también en el interior de nuestras comunidades o de nuestros círculos cercanos, hacer estas reflexiones, también como no como charlas de café, sino que bien las podemos hacer en un café, ¿no? Pero vamos, no a ese nivel de superficialidad, sino a un nivel de real reflexión con tareas para hacer, ¿no? Y serían esas tareas precisamente hacer que este tipo de reflexiones y de mensajes llegaran a un mayor número de compañeras, ¿no? Hace poco veía en el Facebook una notita que decía algo así como no dejes que se te acerquen mujeres que hablan mal de otras mujeres, ¿no? Y otra chica y yo decíamos que no, al contrario, o sea, debemos de acercarlas para darles una información diferente, ¿no? No quisiera decir para educarlas porque es muy pretencioso, muy jactancioso, ¿no? Sino para hacerles ver, pues, que puede haber otras maneras de relacionarnos entre nosotras mismas y de relacionarnos con nuestro entorno y de relacionarnos con los varones, ¿no? No es, yo nunca he visto el feminismo como una lucha contra los hombres, ¿no? O un desprecio hacia los hombres. Yo creo que todo esto lo debemos de construir a partir de nuestra condición de seres humanos. Y pues creo que esa sería mi reflexión en torno a lo que podemos hacer. Gracias, Pati. Vamos a continuar con Yazuli. 5 minutos, Yazuli. Por favor, gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos? Es que tienes tu micrófono cerrado. A ver ahí, ¿sí? ¿Ya tenemos? ¿Sí? Han sido participaciones de 5 minutos para todas. Ya voy a poner mi cronómetro porque ya me dijeron que me estoy tardando mucho, entonces ya lo voy a poner a partir de ahora. Espérense, porque para no tardarme. Bueno, yo en primera, para mí una enorme propuesta es pensar nuevamente estas luchas y esta organización colectiva, pero desde nosotras mismas, ¿no? Apostándole a hacer nosotras, a hacer nuestra propia autonomía, ¿no? A pensar lo que para nosotras es la vida digna, no la vida digna que nos puede dar alguien más, ¿no? O la vida que nos puede dar alguien más, sino nosotras mismas. Y por eso me pienso mucho ayer les contaba a mis hermanas, como en este legado muy importante que nos han ido dejando las luchas feministas, ¿no?
voltear a mirar a la otra compañera. Para nosotras, como mujeres que habitamos el Estado de México, de por sí que nos es muy difícil organizarnos internamente en el Estado, porque para que pueda yo llegar a Toluca, tengo que atravesar la Ciudad de México, y eso me va a implicar dinero que no tengo, porque mi sueldo es precario, y me va a implicar un tiempo que también no tengo, porque tengo que seguir trabajando, ¿no? Y incluso con las mismas compañeras de Chimalhuacán o de Nesa, pero creo que ahora en esta pandemia y me gustaría pensar el hecho de la virtualidad con todos sus matices que tiene y con todas sus contradicciones y con toda la crítica que tiene esta virtualidad. Pero si yo, por ejemplo, soy una mujer que habito el Estado de México, acompañar la lucha de otras mujeres de muchas formas, no hay una sola, ¿no? Por ejemplo, ahora las madres que están en el plantón en el Zócalo, o las luchas que se vienen emprendiendo con las compañeras de Chimalhuacán, ¿no? Entonces, empezar a pensar cómo conformamos y cómo constituimos nosotras estas redes fuera de los cánones patriarcales, ¿no? Y fuera más bien como de los cánones institucionales, ¿no? Si nosotras empezamos a pensar, para mí es muy importante empezar a pensar en la ruptura de la institucionalización, ¿no? O sea, tenemos institucionalizado todo y sí creo mucho en la apuesta por la organización de las comunidades, ¿no? Cómo yo genero mis propias dinámicas organizativas, ¿no? Con mis hermanas, con mis primas, con mis amigas. Nosotras, por ejemplo, tenemos un grupo que está como un poco inactivo porque incluso tenemos, o sea, el sistema capitalista heteropatriarcal nos tiene súper absorbidas, que la misma lucha se vuelve una resistencia, ¿no? Con una misma. Entonces, como por ejemplo estos grupos de WhatsApp que tenemos, que es para estarnos monitoreando. Para nosotras, esa ya es una forma de agrietar. Ahora, también lo pienso desde mi realidad. Déjenme ver el tiempo. Me quedan 2 minutos. Lo pienso desde mi realidad, y yo, que soy docente, para mí es muy importante pensar en la educación, no solamente en la educación tradicional y que voy a hacer, no, sino más bien en la educación que tenga una perspectiva no de género, sino feminista. Yo como mujer, como docente que me asumo, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo a meter estos discursos, no? O sea, el sistema educativo es esta pared que yo veo detrás, que además es una pared que tiene todas las violencias estructurales de las cuales ya les comenté, y cómo a lo mejor hay una pequeña abertura que a mí como docente me permite comenzar a agrietar, llevar todas estas discusiones a espacios donde no se ha discutido. Porque creo que nosotras también estamos en estas condiciones de privilegio donde podemos discutir esto, ¿no? Sin embargo, hay muchas mujeres que no lo están haciendo. Entonces yo, desde mi propio accionar político, ¿cómo le hago? Y me queda 1 minuto ya para cerrar. Creo que ya no va a haber otra intervención, ¿verdad? Si ya no va a haber otra intervención, agradezco mucho el espacio. Creo que es un espacio muy importante donde deberíamos comenzar a incidir. Más mujeres todavía del municipio, pero yo sí lo pienso mucho desde la autogestión y desde la autonomía, ¿no? O sea, lo pienso yo desde ahí. En estos momentos de mi vida no lo podría pensar acompañada del Estado, ¿no? Porque creo que está papá patriarcado y está papá capitalismo, y solamente papá cambia al hijo, ¿no? Que el hijo es el partido, pero va a seguir siendo el hijo. Y la verdad es que incluso lo dijo Víctor Toledo, ¿no? O sea, este gobierno tiene múltiples contradicciones de las cuales tenemos que hablar. No podemos engrandecerlo, porque cuando lo engrandecemos, generamos esta ruptura de ser sujetos políticos que se permitan la transformación. Y creo que, pues, dice menos de 1 minuto, pero ya le cierro hasta ahí. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, compañeras. Yo creo que en este ejercicio justamente yo creo que todas coincidimos en que necesitamos, ¿no?, continuar, necesitamos darle continuidad a este ejercicio, a estas prácticas que estamos haciendo, y de involucrarnos así como ustedes lo hacen desde el espacio, desde el lugar donde les corresponde. Yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Generar más espacios como lo estamos haciendo hoy en día a través de Acción Ciudadana. Es muy interesante, la verdad, las posturas. A ver, ya tengo una duda. No, yo no escuché a Liz. No sé si me perdí o... Tienes cerrado tu micrófono.
Mónica. Ok. Sí, sí, para allá iba yo para dar el cierre, justamente con la maestra Liz Santiago, de favor, ¿no? Me robaron la inspiración, me inspiran todas y me la robaron. Maestra Liz, por favor, devuélvamela. Adelante, por favor. ¿Qué se puede hacer o qué puedo hacer yo desde lo real, ¿no? Creo que se puede hacer mucho. Es difícil, pero sí se puede hacer muchas cosas. La primera, debido a que en lo personal no creo en mi sistema de gobierno, creo que es muy necesaria, muy importante la organización social. La organización social, la información, la concientización, la educación. Aprovecho para mandar un saludo a mis alumnos, a mis exalumnos. Gracias chicas por estar conmigo, por acompañarnos. Y continúo. Como docente, que también soy, me considero privilegiada porque tengo la oportunidad de informar, de educar, de concientizar a estas nuevas mentes, a estas nuevas generaciones, porque el machismo, el patriarcado tiene que acabarse, tiene que caer. Necesitamos también o podemos ser más solidarias, más empáticas con la otra mujer, con las otras mujeres. Necesitamos unirnos, no solamente las mujeres, sino la sociedad, hombres y mujeres, para acabar con un aplazamiento que solamente subyuga a un grupo, que en este caso somos nosotras, ¿no? Necesitamos o podemos también dar acompañamiento a las personas, ¿no? Ya lo mencionaba, ¿no? A ver, a lo mejor no se puede hacer de una manera física, pero está también la manera moral, ¿no? El hacer fuertes a nuestras compañeras, el hacernos fuertes como grupo de mujeres, también de manera moral. Hace un par de meses tuve la oportunidad de visitar el campamento de familiares de víctimas de desaparecidos, ¿no? Entre ellas, muchas mujeres desaparecidas, y me llevé grandes experiencias en cuanto a este acercamiento. Una de ellas fue que la mayoría de los familiares que se encontraban en ese lugar son mujeres, madres, hijas y esposas que se encuentran buscando a sus esposos, a sus hijas, a sus madres. La otra que me impulsa también, me da más pila para seguir adelante, son las palabras de agradecimiento y de acompañamiento que pude escuchar de estas mujeres. El hecho de que yo escuchara que el acercarte y decirles, compañeras, no están solas, para ellas es más que suficiente. Entonces, no debemos ser apáticas, no debemos violentarnos más entre nosotras, sino que es muy necesario acompañarnos y hacerlo a través de la organización social, puesto que por lo menos en nuestro sistema nada más no funciona. La otra que debemos hacer, la exigencia. La exigencia a nuestros gobiernos, en este caso la exigencia a nuestra alcaldesa, para ver resultados reales, para que no solamente se gaste el dinero de los presupuestos otorgados en construcciones que no tienen nada que ver, que no valen la pena y que solamente sirven para engañar al pueblo. Decía Maquiavelo, ¿no? Pan y circo al pueblo para tenerlos contentos. Y eso es así como funciona este gobierno antorchista. No es posible que gasten millones de pesos en propaganda. Yo me recordaba, por ejemplo, cuando intervenía Pati, decía, bueno, sí, hace volantes y pega espectaculares y demás, pero de verdad que no he notado más espectaculares de su padre muerto
que ninguna otra cosa. Cuando es de la desaparición del padre de la señora Maricela, nuestro municipio se atasca de propaganda para exigir justicia hacia este caso y minimiza y hace invisible la justicia que la sociedad exige. Entonces, nosotros como sociedad tenemos ese deber moral, tenemos esa obligación, ya que el sistema no funciona. Entonces, este proyecto, esta actividad, maestra Angélica, chicas, muchísimas gracias. Ha sido un gusto charlar con ustedes, pero este es un principio y es un buen principio y no debemos soltarnos de la mano, no debemos dejar estos proyectos porque es la manera en la que nosotros podemos hacerlos visibles para continuar luchando. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Pues ahora sí, muchísimas gracias, compañeras. Justamente eso estamos haciendo, eso acabamos de hacer, compartir esta visión que tenemos desde este hermoso nuestro municipio de Ixtapaluca, ¿no? Y saber que tenemos aquí a Patti Cervantes, promotora de la cultura, economista, que la he conocido desde hace muchísimo tiempo y que hemos andado en esta actividad, ¿no? Justamente para hacer comunidad, para colectivizar las cosas que nos gustan a todas, ¿no? Pero concretamente en este tema tan importante, pues yo quiero decirles mi agradecimiento a todas ustedes, ¿no? Maestra Liz, la lucha que usted ha hecho, la participación en esta sociedad, ¿no? Decirnos y acompañarnos, que finalmente no estamos solas en este andar, ¿no? Y a Zuli Pérez, ¿no? Muchísimas gracias por tu participación, muy joven, por cierto, y eso es lo que necesitamos, justamente, la participación de todas ustedes, ¿no? Y sentirse, como lo decía la maestra Patti, ¿no? Por supuesto, acompañadas de todas nosotras. Y en este andar, ¿no? De coincidencias también con mi compañera Cecilia Maldonado, en este nuevo acompañamiento que tenemos y en esta nueva incursión en donde andamos nosotros a través de este grupo de acción ciudadana, donde vamos a procurar manteniendo esta actividad de colectivizar. Y quiero por último leer un comentario que por aquí ya se me fue de la gente que nos está viendo y que me gustó muchísimo, un comentario ya para cerrar, decirles que pues que ojalá que sea la primera de muchas, ¿no? Que sigamos nosotros haciendo comunidad. Y por aquí lo veo, lo tengo. Gracias a todos por la participación. Ya lo perdí, pero denme 2 segunditos, por favor. Las felicitan a todas. Híjole, no, ya lo perdí. Me gustó, me encantó lo que dijo Héctorín. Aquí está. Dice, sumar y hacer comunidad, transmitiendo y compartiendo información. Qué valioso. Muchas gracias, Héctor. Yo quisiera cerrar con eso. Muchísimas gracias a todas ustedes. Y pues, créanme, en esta acción nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, se cuidan mucho. Bonita noche. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Gracias, Angélica. Un abrazo de sororidad para todas.